uno rojo que mi señora siempre quiere que lo tiremos porque estorba en la... Que yo la animo, yo la animo. Pero supongo que lo conoceréis porque es un experto en museografía y museología, y lo va a presentar Pepa Cano, que es profesora en la Facultad de Bellas Artes de Málaga, doctora, además gestiona un espacio rural en una bodega del siglo XIX en Córdoba, agregado a Cubo Verde. Pero lo más importante es que se conocieron en el Museo del Traje en los años 2006. Y se hicieron amigos y por eso están aquí, porque son amigos. Entonces, Pepa, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que nos ve por streaming. También quería felicitarlos y que participen a realizar preguntas. Juan Carlos Rico no necesita presentación, además no le gusta que hablemos de él porque dice que tiene que dar la conferencia y luego, si nos ha gustado a todos la conferencia, pues contar sobre la historia. Para los que están en streaming, repito, pueden buscar en internet y ya verán, igual que ha dicho Antonio Sánchez, que tiene muchos libros publicados. Juan Carlos está jubilado de la plaza que sacó de conservador de museos y él nunca se va a jubilar porque es un investigador nato y no necesita más presentación. ¿Te parece bien, Juan Carlos? Vale. Bueno, lo importante es que ahora os guste, porque si no, no tiene mucho. Os voy a explicar un poco cómo he organizado esto. Entonces, lo primero que os quiero contar es que me conozcáis un poco cómo trabajamos, porque es que esto es fundamental para entenderlo. Voy a hablar un poco cuál es nuestra metodología de trabajo. Nosotros tenemos un laboratorio de investigación. Entonces, muchas de las cosas que vais a ver están hechas. Alumnos, yo tengo ya alumnos de 50 y tantos años, te quiero decir que muy diferentes. Esto es fundamental que lo sepáis, ¿no? Porque aunque realmente hemos trabajado con la cultura occidental, es decir, que bueno, normalmente hemos trabajado con casi todos los países de Europa, hemos trabajado con casi todos los países desde Canadá hasta los iberoamericanos, con Australia también hemos trabajado, pero últimamente hemos tiene cosas muy buenas, pero cosas malas. Si consigues, porque es complicado que trabajen juntos, funcionan muy bien. Es decir, digamos, la metodología del norte y la intuición, por llamarlo de alguna forma, del sur, cuando se entremezclan, el proyecto avanza mucho más rápido. Entonces yo ya llevo un tiempo, llevo ya bastantes años, en los que mezclo, digamos, en los proyectos, gente que trabaje en el mundo anglosajón con gente que trabaje en el mundo latino, ¿no? Entonces eso me ha dado, o nos ha dado muy buenos resultados cuando encaja, porque es complicado, ¿no? Otra cosa, de todo lo que voy a hablar es un proceso desigual, es decir, no yo he pretendido hacer un resumen un poco de cómo es el trabajo de todo lo que hemos hecho en muchos años sobre el tema de la ciudad. No es cronológico y es desigual, es decir, que hay partes que conocemos mucho, incluso que hemos publicado libros monográficos sobre ella, y parte que conocemos poco. Es decir, yo os iré informando, porque de las que conocemos poco tendréis que buscar otros profesionales más, digamos, con más conocimiento que nosotros, ¿no? Eso es otra cosa. Y, por último, es importante que entendáis lo que vais a ver, ¿no? Porque cuando yo estudiaba arquitectura, la utopía es algo que era muy degradante, es decir,
¿qué arquitecto hace? Había arquitectos muy buenos que hacían utopía, pero normalmente si un alumno presentaba un proyecto utópico, se le consideraba un poco como un alumno que no era capaz de dar una solución. Pero cuando estudié sociología, comprendí que la utopía tiene otro sentido muy diferente. La utopía no es que sea construible, es decir, no me preocupa que se pueda construir, sino que la utopía te enseña dos cosas. Primero, la gente que trabaja utópicamente analiza muy bien la realidad porque se sale fuera, y eso lo he comprobado con alumnos, ¿no? Y segundo, puedes obtener, como me ha ocurrido con equipos, puedes obtener soluciones parciales. Es decir, a mí no me preocupa, muchas de las imágenes que vais a ver no se pueden construir, pero ese tema no me ha preocupado para nada, ¿no? Sino que, bueno, entonces esto es un poco en líneas generales cómo trabajamos. Bien, ¿qué es lo que yo pretendo cuando os enseñe esto? Pues lo que pretendo, bueno, en primer lugar, que lo paséis bien, es decir, que no penséis, vaya rollo de 40 minutos. Por lo menos es poco tiempo y no os haré perder mucho el tiempo. Y la segunda cosa es que quiero que penséis que en el tema de la ciudad es mucho más amplio del que estamos haciendo. Es decir, no es el arte en la ciudad, no es meter una escultura, es mucho más amplio, tiene muchas más posibilidades y además, pero es mucho más complejo. Es decir, es muy difícil conseguir que funcione bien. Entonces, estas ideas un poco es las que quiero sugeriros, por supuesto, para que las reflexionéis. No tenéis para nada que estar de acuerdo con nosotros, con nuestro equipo. Nosotros trabajamos con profesionales que no están de acuerdo en la forma en la que estamos trabajando, pero a los que le debo mucho porque con sus críticas somos amigos, no hay ningún problema, no nos matamos por pensar diferente, pero es muy importante porque me hacen avanzar muchísimo, mucho más que cuando tienes éxito, ¿no? Entonces vamos a empezar un poco, y yo voy a ir rápidamente, avísame cuando falten 5 minutos o así, porque no quiero pasarme ni un minuto, ¿no? Entonces ya puedes pasar, Gabriel era. No, aquí, tenemos aquí. Pues vete pasando o voy pasando yo. Voy pasando. Bien, lo primero que os quiero contar, lo dije ayer, es porque este título, ¿no? En realidad el título sería de pasar a pasear, ¿no? El título lo resumo muy rápidamente. Esto es una frase que Francisco I de los Médicis, ahí tenéis el Palacio Pitti donde vivía y los Uffizi donde iba a trabajar, y entonces el Camino Verde era todos los días lo recorría, un camino protegido 4 veces al día, y entonces cuando llegaba a los Uffizi entraba por el nivel alto, que entonces era donde estaban todas las obras almacenadas de arte, pero almacenadas una detrás de otra sobre la pared, y luego ya bajaba a trabajar. Y él dijo que puesto que tenía que pasar 4 veces por ahí, que sería interesante que en vez de pasar fuera pasear, ¿no? Y entonces a partir de ahí se generó toda la discusión de la museología, que sigue todavía y que sigue en muchos casos sin solucionarlo, en nuestra opinión, de lo que es el desarrollo lineal, de lo que es colocar las obras, etcétera, etcétera. Entonces me parece que era interesante aplicar eso a la ciudad, es decir, conseguiremos alguna vez que en la ciudad, en vez de pasar, paseemos, ¿no? Entonces esto, por eso le he puesto el título. ¿Pasa? Nosotros llegamos al paisaje porque, como habíamos trabajado mucho el espacio interior, gente que trabajaba en el paisaje nos decía, oye, ¿lo que habéis aprendido es aplicable al trabajo exterior o no es aplicable, ¿no? Y entonces empezamos a estudiar, me oiréis hablar bastante de estudios de percepción, porque es algo, os puedo asegurar que he dado clase en cantidad de máster nacionales e internacionales sobre el tema de museología, y sigo insistiendo que la percepción del espacio, mientras no conozcamos cómo funciona la percepción del espacio, es imposible que sepamos organizar una obra de arte bien, tanto en el interior como en el exterior, porque, digamos, la percepción del espacio, no voy a hablar sobre ello porque eso implicaría toda una conferencia, pero me parece muy importante, ¿no? Entonces, lo primero que comprobamos, voy rápidamente, es que hay cosas del espacio interior que son trasladables al espacio exterior, pero hay cosas que no. Por ejemplo,
todo lo que es el cambio de escala funciona, pero en el exterior la seguridad, la conservación, las obras están solas, tienes que, digamos, conseguir que se autodefiendan, ¿no? Y una cosa muy importante es la iluminación, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo en una obra, en una escultura de París, con gente de la Politécnica de París, que es el prisma invertido, me parece que se llama de Newman, y fuimos estudiando con alumnos de allí que se encargaron de ver cómo esa obra, cuando le estaba dando el sol en pleno agosto, en un día, se veía totalmente diferente de esa obra cuando se veía en invierno con nubes o habiendo nevado en París, etcétera, etcétera. Es decir, la iluminación no la controlamos como controlamos la iluminación en el interior, con lo cual todo eso hay que saberlo. Sigue pasar, porque estas cosas quiero pasar muy rápidamente. Bueno, ahí veis un poco cómo intentamos explicar qué significa una plaza, qué significa una calle. Sigue pasando, esto no... Bueno, esto es un estudio que hicimos de una escultura que hay en Denia, de cómo se va el tema de la percepción cuando es movimiento, pero para que lo veáis un poco, no me voy a meter en ello porque no hay tiempo. ¿Sigue? Bien, vamos a hablar un poco sobre la arquitectura como soporte, pero vamos a hablar de temas que me interesan en concreto. Pasa la primera, Gabriel. Bueno, ahí tenéis una situación clásica, un edificio en el que se pone una escultura, o una situación contemporánea. Esto está hecho, me parece, pero creo recordar por la Fura dels Baus, no lo sé, con los que tuve en contacto en un momento dado hace ya bastante tiempo y aprendí mucho de ellos. De eso sí quiero hablaros, es decir, de lo que llamamos la segunda piel, es decir, es muy importante en la ciudad. Este edificio que veis a la derecha es una cosa de Herzog y Meudon, que lo que han hecho es una serigrafía sobre el ordenador, ¿no? Entonces, como las distintas capas que tú hagas con contribuyen mucho, es decir, son importantes dentro de la ciudad. Sigue, voy rápido. Bien, más que esta, pon la siguiente. Esto es un grupo de Nueva York que, bueno, que tomamos contacto con ellos hace ya muchos años, esto ya veis, que se llamaba Creative Time, era muy interesante. Lo que hacían es que tomaban la calle, es decir, cogían sus esculturas y las metían en la calle. Si luego llegaba la policía, pues y trabajaban con los, digamos, los carteles estos de cine, trabajaban en las tiendas, hablaban con ellos, es decir, que cogían la obra y decían, no tenéis que venirnos a ver la obra, nuestra obra os la vamos a llevar donde estáis vosotros, ¿no? Entonces esto me parecía importante. Y esto sí quiero recalcar, muy importante. Estuvimos otra temporada trabajando con profesores de la Universidad de Tokio y nos dijeron el siguiente problema, ¿no? Resulta que esos son dos estampas de ciudades japonesas, y ahí veis un poco, en Japón tú puedes alquilar la parte de arriba, el ático, puedes alquilar todo para poner publicidad, pero se habían dado cuenta que no se veía nada, ¿no? No se veía, la gente iba por ahí y no veía ya nada, ¿no? Entonces empezaron a trabajar, esto es muy interesante, empezaron a trabajar con gente de museos, por eso yo entré en contacto con ellos, ¿no? Entonces empezaron a organizar cómo se podía ordenar esto, porque no tenía ningún sentido. Quiero que penséis que la publicidad hay que separar lo que es su tema ético de su tema estético. Es decir, la publicidad éticamente es muy degradable, pero estéticamente es muy aprovechable para la ciudad, ¿no? Entonces, ellos me explicaron cómo estaban empezando a trabajar, ¿no?, con la publicidad. Entonces pasa la siguiente, Gabriel. Esto es un ejercicio que nosotros hacíamos con los alumnos basado en todas las experiencias que habíamos conocido a través de estos profesores de la Universidad de Tokio, ¿no? Entonces, lo pongo, no hace falta que lo veáis, pero se daba una fachada, se daba una serie de elementos de publicidad que tenías que colocar, y se le decía al alumno que lo que tenía era que aplicar la percepción que habíamos estudiado en el espacio interior, exactamente muy parecido a como ellos lo estaban haciendo en Tokio, ¿no? Entonces, quiero decir es que la publicidad tiene muchas posibilidades para, digamos, trabajar en la ciudad, pero salvando esa idea que os he dicho, que bueno, pues la publicidad todos sabéis lo que es, ¿no?
Sí. Bueno, esto por ejemplo es en Holanda, ¿no? Entonces, cada vez las ciudades van a tener más edificios, ya lo vais viendo, que son temas de instalaciones eléctricas, que son edificios cerrados por seguridad, y entonces hubo un grupo en Holanda, me parece que era en La Haya esto, donde yo los conocí, fue muy interesante. Entonces lo que hacían es que estos edificios que tienen que estar herméticos, cerrados y que cada vez va a haber más en las ciudades, pues lo que hacían es juegos a través de ello. Es decir, esto por ejemplo montaban un elemento para escalar, al lado ponían para jugar al baloncesto y bueno, ese espacio un poco que yo los veo por las ciudades y que te quedas un poco, ¿y esto qué hace? Sobre todo en las playas se ve también todo el tema de depuración de aguas, pues se utilizaba como juego. Bien, seguimos. Joder, voy muy deprisa, ¿vamos bien? Estamos bien. Bien. Ahora os voy a contar cosas con las que hemos trabajado con diferentes grupos, ¿no? O sea, una de las cosas que más nos impresionó es lo que significa una logia, ¿no? Os he puesto la de la señoría. Es decir, vimos que la logia tenía muchas posibilidades que no ofrecía el museo. La logia está muy bien, es un espacio donde hay poca obra, es decir, tiene la ventaja, porque claro, no quiero hablar del tema de la visita al museo, pero en el museo hay que entrar y a los 20 minutos ya estás harto de museo, ¿no? Porque es que por mucho que quieras, es que perceptivamente no tenemos. Nosotros tenemos un lema que es nunca más de 10 minutos en un museo, es un poco irónico, pero entendemos lo que quiere. Entonces nos gustaba el tema de la logia, nos gustaba mucho porque... digo, joder, está muy bien, es poca obra, te sirve para descansar, no implica prestigio social, porque claro, cuando tú vas a un museo, bueno, es que ya me meto en temas que no quería entrar, pero cuando vas en un museo tú dices, oye, que yo he ido a un museo, que se sepa que soy un ciudadano culto, o sea, que yo no soy de esos. Entonces la logia no, digamos, no implicaba cultura, no implica, tú te vas ahí, es la gente que está en una logia, hay varias, en Roma hay algunos, a la gente la ves contenta, no la ves con esa cara de agobio que tienen los museos, ¿no? Bueno, abro un poco. Entonces, aprovechando esto es un grupo en el que había canadienses, aprovechando esto en Japón, no sé si era Japón o era Corea, surge, porque eso lo hacemos mucho en el laboratorio, ¿no? Surge un concurso de la Sociedad del Vidrio para hacer un espacio urbano, esto es muy interesante, un espacio urbano donde tú podías comer, podías esperar el autobús, tenías teléfono para, la gente al mediodía tiene que comer, lleva sus bocadillos. Y entonces nosotros, este equipo, porque cuando yo trabajo con ellos, realmente ellos deciden, yo colaboro un poco y me gusta mucho. Entonces deciden presentar este proyecto en Japón, ¿no? Entonces este proyecto es muy interesante porque lo que se plantea es el elemento de cristal que obligaba a la normativa del concurso, y luego hicimos estas pasarelas que te servían para cruzar y que podían utilizar el espacio de arriba para poner obra colgada, etcétera, etcétera. ¿Por qué estas pasarelas? Porque acabábamos de trabajar en proyectos con Zaha Hadid, con 2 alumnos que estaban en su estudio en Londres, entonces, bueno, estábamos muy influenciados por Zaha Hadid en ese momento. No era tan conocida como ahora, pero sí teníamos bastante relación. De hecho, nosotros luego colaboramos con ella en muchos de los proyectos de museos que hizo, como el del Prado, o como la ampliación del Victorian Albert, que no ganó, el de Cincinnati, en fin, trabajamos digamos, nos adaptamos allá a través de unos alumnos que estaban en su estudio. Entonces, bueno, pon la animación ahora para que se vea un poco. Cuando veis una animación de esta, esto es una cosa que me encanta, ¿no? Que son los alumnos de repente hacen ponlo para que se vea un poco, si no corremos, para que vean un poco cómo funcionaría este espacio entonces esto me encanta, ¿no? O sea, yo tengo una suerte con los alumnos, o sea, no sé lo que habrán aprendido ellos conmigo, pero lo que he aprendido yo con ellos ha sido inmenso, ¿no? Ojalá hayan aprendido también conmigo algo, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis, por ejemplo, que
se presenta este proyecto no gana, este proyecto sí se podía construir, es decir, estaba calculada la cimentación, todo, pero sí sabemos, el tiempo nos ha dicho que es un proyecto que llamó la atención y que gustó, pero no se ganó, ¿no? Bien. Dios, bien. Va bien la cosa, decir algo, porque os queréis ahí callados, digo, a lo mejor dicen, este tío que pare. Si alguien quiere comentar algo. No, vale. Bien, cuando nosotros exponíamos este tipo de trabajos, siempre nos decían los pintores, oye, ¿qué pasa con la pintura? ¿No? Porque la pintura al final solo puedes trabajar, digamos, bueno, pues haciendo pintura de exterior, murales y tal, pero, bueno, de repente estos dos proyectos que os voy a enseñar son proyectos estos maravillosos, ¿no? O sea, que estás hablando de esto, estás discutiendo en el laboratorio y de repente hay un grupo que te presenta esto a las 24 horas, es decir, o a las 48 horas. ¿Esto es construible? Podría ser construible, pero esto no está pensado si se puede construir o no. Pero fijaros qué fascinante, en mi opinión, qué fascinante esta idea, ¿no? Entonces cogen una obra de Kelly y entonces la dicen cómo la podíamos insertar en la ciudad. Es decir, que fijaros todas las posibilidades que esto ofrece. Es decir, esto no es hacer un mural ni llevar, es ver. Entonces, insertan ese cuadro, que son estos, lo conoceréis, es muy conocido, los 5 rectángulos, y lo insertan en una trama urbana para ver cómo podíamos ver. Pon la animación para que se viera un poco cómo esto se podía ver, ¿no? Entonces, a ver si se... A ver, es que tenemos que hacer la animación fuera, pero bueno, da igual, lo veis. Para que veáis un poco cuál era el efecto que producía el que tú te fueras moviendo por la ciudad y te fueras encontrando con esa obra de Kelly. Evidentemente esto habría que hablarlo con él, incluso algún alumno se ocupó en su momento, esto es de hace mucho, de hablar con él y tal, pero vamos, no, esto por supuesto no sé si luego él estaría de acuerdo, no estaría de acuerdo, se podría hacer, no se podría hacer, me da igual, lo importante es que veáis estas ideas que son muy interesantes, es decir, cómo la pintura se puede llevar de otra manera diferente a la ciudad, ¿no? Entonces veis un poco esta animación cómo se hace. Siempre trabajamos con animación porque aclara mucho lo que se quiere ver. Vale, volvemos otra vez a lo otro. Bien, lo siento, Gabriel, que sea este follón. Bien. Este es otro proyecto que se presenta en la misma temporada. Es decir, esto le llamó mucho la atención, entonces conectaron con artistas, se fomentaba un poco que ellos mismos, al laboratorio era abierto, es decir, que al laboratorio la gente si nos avisaba podía venir, podía intervenir, podía dar su opinión, porque eso nos ayudaba mucho, ¿no? Y entonces este proyecto es otra idea, cogen un cuadro de Mondrian, lo separan y entonces giran, según tú vas girando hay un momento que todos los elementos de Mondrian pone el anterior para que vean un poco la animación, cómo funcionaba esta animación, entonces eso iba girando y llegaba un momento que todos los elementos de Mondrian se compaginaban y entonces te aparecía la obra de Mondrian completamente compuesta en el espacio. Evidentemente no sé si esto se podría hacer, no se podría hacer, etcétera, etcétera. Aquí lo que estamos en un laboratorio es sugiriendo, provocando la reflexión, no diciendo que esto se pudiera hacer o no se pudiera hacer. Evidentemente la Fundación de Mondrian tendría que decir, por ejemplo, el elemento rojo era un banco y entonces, bueno, pero que estoy convencido cuando yo esto se lo enseño a muchos artistas, dicen, joder, pues a mí me encantaría que con mi obra se hiciera esto, ¿no? Y entonces eso nos anima mucho, ¿no? Es decir, que no, que se pueden hacer muchas más cosas de las que vemos y que incluso podíamos encontrar artistas que lo hicieran, ¿no? Es decir que, vale, veis un poco, no hace falta que siga la animación, veis un poco cómo era la idea, ¿no? Seguimos, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Te quedan 10 minutos. ¿Cuánto? 10 minutos. 10 minutos, joder, pues venga, vamos, nada. Da igual lo que dé tiempo, no pasa nada. ¿Vamos?
Esto no vamos a poner la animación, esto es con un grupo... No, el anterior, para que lo vean, es muy interesante. Esto es otro trabajo, otra animación, que no la vamos a ver porque andamos muy mal de tiempo. Esto era en la Universidad de Oslo con un equipo de noruegos. Entonces estamos trabajando la ley de la percepción en el paisaje con el movimiento, porque la ley de la percepción te habla mucho de cómo son los movimientos, ¿no? Y entonces de repente un grupo te trae al día siguiente una animación que lo que habían es nada, son 64 pilares que hacen un juego de colores de forma que lo implantan en un jardín y conforme la animación lo que va diciendo es cuando tú vas girando alrededor, cómo esos colores se van combinando. Es decir, ni es una obra de arte, esto está hecho por arquitectos, no está hecho por... Lo que se pretende es ilustrar lo que es la percepción del espacio, ¿no? ¿Perdón? Sí, lo que pasa, si queréis pon la animación, hombre, era porque vamos muy mal de tiempo. Pero pon la animación para que se viera un poco cómo funciona, ¿no? Entonces, lo que quiero que sepáis es que nuestra forma de trabajar, esto no es una obra de arte, podría serlo, pero no lo es. Esto es seguir investigando, seguir trabajando, seguir aclarando, ¿no? Es decir, estas cosas se hacen un poco para aclarar las ideas, ¿no? Es como trabajamos, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece una maravilla, es una forma de trabajar fascinante, ¿no? Porque además trabajamos independientemente de todo, ¿no? Es decir, que nos dicen, esto no vale para nada, perfecto, no vale para nada, para nosotros sí, ¿no? O sea, que está muy bien porque no dependemos absolutamente de nadie. Vale, seguimos. Me vas diciendo cuando quede poco. A ver. Seguir. Bueno, no voy a hablar de esta obra de Madrid, que es muy interesante. Bien, esto es en la Universidad de Brasilia. Esta es de las cosas más apasionantes que yo he vivido, ¿no? Era en la Universidad de Brasilia. Estas son las líneas que unen, digamos, el centro que hizo Niemeyer con las... Y entonces las estaban llenando de esculturas, ¿no? Y entonces resulta que las leyes de la percepción te dicen que cuando tú vas en movimiento, no puedes... O sea, esto lo hablo mucho en Cataluña, ¿no? Que han hecho excelentes esculturas en las autopistas y no sirven para nada porque no se ven, no cumplen las leyes de la percepción. No nos va a dar a tiempo a ver porque no vamos a llegar, pero al final hacemos unos esquemas aplicando la ley de la percepción, qué tamaño tiene que tener esa escultura, qué distancia tiene que tener, etcétera, etcétera. Y hay una ley muy importante que se llama la invariante de Gibson, ¿no? La invariante de Gibson te dice que cuando vas en movimiento, solo percibes bien las cosas cuando lo tienes en el eje en el que vas dirigido, ¿no? Entonces, como hablábamos en Brasilia y yo comentaba, digo, todas estas esculturas que se están pensando para estas vías rápidas no van a funcionar. Y entonces un grupo de alumnos, una maravilla, te trae este trabajo al día siguiente que está hecho con AutoCAD rápidamente y tal, que la idea es aplicar la invariante de Gibson. Se supone, yo les dije, qué pena que no hagáis una animación de cómo sería ese elemento yendo en el coche para que lo pudierais ver, ¿no? Entonces se supone que es como una trama de tubos que tú vas andando y cumpliendo, es decir, que no hay peligro. Cumpliendo la invariante de Gibson, tú, pues estos elementos podía, supongo, lo que me anima es que esto cuando se lo he contado a escultores dicen, joder, qué apetecible trabajar así. Tal. O sea que esos son los que nos animan. Sigue, vamos rápidamente. Dos cosas muy interesantes. Sigue. Se va a hacer, se piensa en Nueva York un concepto diferente de museo que es muy interesante. En el intercambiador de Coney Island, que es un intercambiador que pasa muchísima gente a diario, se propone la siguiente cosa, que es hacer sobre digamos, ese intercambiador un museo, pero ese museo iba a funcionar de diferente manera. Tú comprabas la entrada, pero la entrada lo que te permitía es que te decía que podías disponer de 20, pues yo qué sé, 20 horas, por ejemplo. Y entonces tú, mientras estabas esperando, pues entrabas en el museo, estabas 5 minutos, 10 minutos, hasta que te viniera tu intercambiador, y esto no ha seguido adelante, pero esto nos gustó mucho. Comentamos este trabajo, lo analizamos, había gente que tenía relación con
con el arquitecto y entonces, como siempre que hizo el laboratorio, sigue. El laboratorio trabajó con la Politécnica de París y con la Politécnica de Madrid y plantearon dos propuestas sobre estos fascinantes. Esto es en París. Entonces es un equipo que lo que propone, no, el museo no debe ser un edificio que es muy caro, que tal, sino que lo que proponen es un almacén en la periferia industrial de París y entonces una serie de esculturas que se van llevando, digamos, digamos que el museo es un almacén donde se restaura y la ciudad es un sitio donde se expone. Las salas del museo son la ciudad. Entonces este proyecto, aunque lo veis ahí, esas cápsulas de cristal donde iban las obras, están muy muy bien pensadas, todo el tema de... Y esto es un equipo de Madrid también fascinante, que lo que hacen son, ahí veis cómo son unos elementos, son elementos portátiles, digamos, que tú puedes trasladar de un lado a otro, los vas conectando y te da una galería. Incluso esos elementos portátiles llevan incluida ya la obra y tal. Este proyecto estaba muy muy bien pensado, pero faltaba el tema de la cimentación, porque se me ha olvidado decir que estos dos proyectos de lo que llamamos museos portátiles surge porque en Viena, que estaba trabajando gente, nos dijeron, oye, han hecho una cosa muy interesante en Viena, que es cómo allí les gusta mucho la música, dice, pues han hecho un auditorio portátil para poderlo llevar a todos los barrios. Y ese auditorio funciona, es decir, que eso, entonces explicaban cómo ese auditorio se tenía que montarse muy rápidamente, en 12 horas, entonces cómo tenía el sistema de sustentación, cómo se hacía y tal. Entonces eso nos llamó mucho la atención. Oye, pues esto lo podríamos adaptar a lo que estamos haciendo. Y surgen estos dos proyectos. Sigue, ya queda muy poco, ¿no? Ya. Esto también seguimos trabajando con la Politécnica de París y con la Politécnica de Madrid y es lo que llamamos los museos parásitos, es decir, no vamos a ir al museo, el museo se va a encontrar con vosotros. ¿Cuál es el sitio en una ciudad donde el metro, ¿no? Y entonces, tanto en París como en Madrid, se empieza a investigar y se empiezan a hacer unas propuestas, a mí me están fascinantes, ¿no? O sea, no me voy a meter en detalles, pero cómo se puede utilizar y cómo se pueden aplicar, digamos, las estaciones de metro, pasa un poco para que vean algunos proyectos más, por ejemplo, esta bajada me parece que era de Alonso Martínez, lo van utilizando para poder poner arte electrónico y tal. Y esto, joder, ya con esto queda mucho, me da pena, pero esto es muy interesante. Tenemos muchas conexiones, y entonces era la época en que Berlín, que se había unificado, y estaban haciendo muchas pasarelas para las autopistas, ¿no? Y entonces incluso animaron un equipo de Berlín, oye, pues si os queréis presentar y tal, y esto lo hicieron los alumnos, no lo dice, esto es una maravilla de proyecto. Entonces esto además está calculado y tal, entonces generan esta pasarela, que es una pasarela que dentro va a contener, ahora lo podéis ver en una animación. Bueno, esto sería cómo funcionaría, pon la animación para que lo vean, porque ya no nos da tiempo, eso sería el... Y entonces tú cruzabas esa autovía que te servía también para poner todos los carteles del autobahn y tal, y entonces ahora vais a ver en la animación, pon la animación, Gabriel, si puedes, para que lo vean, y con eso ya acabamos, porque es que no da tiempo a más. Entonces pon la animación. 5 minutos más. A ver, eso es, a ver si se puede ver, que lo vean. Entonces vais viendo un poco cómo era el interior de esta pasarela. Es decir, esto funcionaría, no funcionaría, estaba dividido en dos, en uno tú veías, digamos, vídeos y tal, y en la otra parte tú veías arte electrónico, ¿no? Y entonces, si querías te parabas y si quieres no parabas, ¿no? Y este proyecto se presentó, estaba calculado, etcétera, etcétera. Incluso la rampa de subida del tubo este que era de sustentación tenía, bueno, veis un poco cómo era, no se trata de... Vale, solo una pequeña cosa y ya acabó. Pon la anterior. Pon la animación no. La anterior, no la animación, sino quería contaros solo una cosa que es muy interesante. La anterior, venga. Anterior, no, esto no, la otra, no. Bueno, ese es un trabajo en el vagón del metro,
Joder, no era la anterior. Bueno, ya no da tiempo a todo esto, o sea que ya estamos en hora, ¿no? Bueno, venga, cuenta... No, hombre, no, pero es que no, porque tienen que empezar otra cosa y no quiero ahí meterme en... Como decía Marta, que hay que acabar arriba, así es que cuenta esto que es tan interesante. Pues da el anterior, porque no me voy a meter ya en este capítulo. Preparar la ciudad... Da el anterior. Da el anterior. Es que... Bueno, da igual. No, espérate, ya, déjalo parar ya, parar. Es que hemos hablado un poco de trabajos, o sea, yo el planteamiento de hoy lo había hecho en 3 áreas. El arte, ¿cómo puede actuar en la ciudad? Entonces, en la ciudad puede actuar de 3 maneras. Puede, lo que llamamos, que no me gusta la palabra, pero que es embellecer, que no es la palabra, porque Velázquez no está en el Museo del Prado para embellecer a Villanueva, no es exactamente eso, pero digamos, cosas que pueden mejorar. Pero hay 2 elementos que hemos trabajado y que son fascinantes, es que el arte tiene mucha capacidad para romper las cicatrices, las heridas que tiene la ciudad física, es decir, las zonas degradadas, es decir, ahí se pueden hacer muchas cosas. Pero es que últimamente, bueno, hace 10 años, hemos aprendido mucho, porque mi hijo se dedica a ello y hemos aprendido mucho, que el arte también puede ayudar a la ciudad con el tema psicológico, es decir, con la herramienta social, es decir, cuando tiene que ayudar a que una ciudad, es decir, que puede ayudar físicamente a la ciudad y puede ayudar psicológicamente cuando es una zona degradada socialmente, ¿no? Entonces esto es una experiencia en Colombia, porque en Colombia el que dirige la Universidad del Norte fue alumno mío. Mis alumnos me quieren muchísimo, los políticos nada, pero los alumnos me quieren mucho y me acaban llamando de todos los lados, ¿no? Y entonces este es un trabajo muy interesante en Barranquilla. Con esto acabo ya. Y entonces, que logré tener una conversación, esto era una zona muy degradada, hacen este museo. Cuidado con estas soluciones integrales, explicaba muy bien un responsable, dice, esto es como un tumor al que le pones quimioterapia, ¿no? Entonces, ese tumor lo puedes quitar, pero tienes que tener mucho cuidado que no haya metástasis. Es decir, que esto en una proporción muy grande fracasa, es decir, que tú haces pero no. Pero en este caso fue un éxito, ¿no? Y una de las experiencias más fascinantes que yo tuve es que conocí a un chico que en los muros de alrededor esto ha funcionado bien, se aplica, digamos, se hace este museo, se aplica esta especie de terapia en la zona degradada, eso empieza un poco a crecer, funciona bien, no hay metástasis y va avanzando por el territorio, pero no puede, otras veces no ocurre así. Y entonces una de las cosas más interesantes es que, digamos que ahí había como unas ruinas, y entonces ahora ahí se estaban desarrollando grafitis, cosas así. Y entonces me presentaron un chico con el que comí y todo y me quedé alucinado porque era un tío que traficaba con drogas, etcétera, 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 y me decía, pensar que en estos muros yo corría y me escondía de la policía y ahora los estoy pintando, ¿no? Es decir, ¿hay garantía de que eso ocurra? No, pero puede ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que me entusiasmó, ¿no? Estar ese día con él y estuvo muy bien. Bueno, ya no podemos seguir porque ya se acaba el tiempo. Siento no poder contaros más cosas, pero yo creo que os sirve un poco para ver cómo trabajamos. Lo importante es que hoy os haya servido para pensar. Es lo único que quiero, no que os parezca bien lo que hacemos, ni eso no me preocupa para nada, o que estéis de acuerdo o no estéis de acuerdo, eso da igual, eso hay que pensarlo. Pero sí os digo una cosa que aprendí, la primera vez que yo di una clase en la Universidad de Oslo, era un seminario, y cuando yo, como latino todavía, les explicaba las cosas, le dije, ¿qué opináis de lo que estoy diciendo? Y me dice un alumno, es que tenemos que pensarlo, no podemos contestarte tan rápidamente, ¿no? A partir de ahí, yo establecí siempre en mis seminarios eso que se hablaría en la clase siguiente de lo que habíamos visto en la anterior, cuando se hubiera reflexionado.
porque cuando se reflexiona, los comentarios que se hacen son muy diferentes que cuando se dice rápidamente. Y entonces, claro, si dentro de 10 días nos viéramos, me podéis decir vuestras reflexiones claramente de lo que... Pero, digamos, no puede ser, pues, esto es nada más, y es que ya no hay tiempo. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta queréis hacer? Yo quería cerrar tu ponencia aconsejándole o instigándole a que te buscasen por Facebook, porque tienes, y tu blog también, que te funciona fenomenal, que tienes colgada la experiencia de estos arte y arquitectura, estos proyectos que tú tienes, ¿no? Sí, pero bueno, eso lo tiene Antonio, lo tiene todo Bueno, el mundo. pero para que ellos... No, lo hombre, sepan. igual que le pueda porque a muchos de los que estaréis aquí, a gente que no le interesará para nada, gente que le interesará una cosa, otra no, es decir, que eso no hay ningún tipo de problema y tal. Que lo bueno que tienes tú, Juan Carlos, es que tú publicas todas las cosas que investigas. No, ya no publico, bueno, pero eso es otro tema. Yo ahora estoy en una etapa muy diferente. Esto lo hemos hecho hace mucho y ahora estoy metido en otro rollo que no tiene que ver con él. Dime, ¿qué tal? Espera, no oigo bien, aquí no... ¿Ahora? No, está apagado. ¿Ahora? Sí. Digo que no sé si me tenía que haber esperado una semana para preguntarte, porque como lo tenemos tan fresco, como tú dices, es verdad que las reflexiones se tienen que reposar un poco, ¿no? Sí. Pero te estaba escuchando y había una cosa que quería preguntarte, sobre todo por el planteamiento que hacías, ¿no? En la ponencia. Oye, es que oigo ¿Me oigo oyes? muy mal. Se escucha bien. Es que sí. bueno, ¿Me oyes? Sí. ¿Ahora mejor? ahora mejor, sí. Que digo que te estaba escuchando y que por el planteamiento que hacías de la ponencia en general, de esta analogía entre la experiencia museística y la experiencia, ¿no?, que queréis llevar a la calle. Y aunque hablabas de leyes de percepción y demás, siempre pensaba, hay un gap enorme, ¿no?, hay entre lo que se hace en un museo de una experiencia más o menos guiada a lo que te encuentras en la calle cuando la gente tiene que interactuar. Y por más que planifiques, por más que, ¿no?, se señalaba de alguna manera esta ruta para ver las esculturas, por ejemplo, ¿no?, en el proyecto, no sé, estoy pensando en el de Brasilia, por ejemplo. ¿Tenéis algún feedback de la gente, de cómo los percibe, de cómo los ve? Es decir, ¿cómo puedes controlar de alguna manera, cómo puedes pasar de la experiencia museística que está de alguna forma guiada o bajo ciertas normas, hay cosas que se hacen, cosas que no se pueden hacer y la gente de alguna forma en el museo eso lo sabe, pero en la calle no, tú ves, empiezas por donde quieres, terminas por donde quieres, tocas lo que quieres, no sé si me estoy explicando. Y entonces cómo eso de alguna manera pues supone también un reto, supongo, para el diseño, ¿no? Que tal y como lo planteas. Vamos a ver, es que te tengo que contar varias cosas. Primero, el tema de la percepción del espacio, no sabemos por qué a partir del siglo XVIII, antes cualquier urbanista, cualquier escultor, tú piensas, por ejemplo, cuando ves cómo hacían las cúpulas románicas, es decir, si tú subes al nivel que tienen, ves que las figuras están deformadas porque estaban pensadas para que tú las vieras de lejos. Entonces, es alucinante, ¿no? Porque ellos sabían perfectamente el estudio de la perfección. Por ejemplo, Barceló, cuando hace la cúpula de esto, pues decía, tengo muchas dificultades porque nadie me ha enseñado a percibir y tal, ¿no? Entonces, no lo tenemos claro todavía, nosotros la percepción ahora lo llevan los psicólogos. Mi pareja es psicóloga y entonces, bueno, ella me ha ayudado bastante. Pero no sabemos por qué a partir del siglo XVIII la percepción del espacio desaparece del campo de los urbanistas, de los escultores, de los pintores, y lo cogen los psicólogos. Entonces yo he hecho muchas experiencias con psicólogos, he llevado psicólogos especializados en percepción que fueran a nuestros talleres, a nuestros laboratorios para que hablaran y tal. Y entonces hay una
es muy complicado entenderse porque ellos hablan un lenguaje diferente que el nuestro, ¿no? Entonces nosotros hicimos un trabajo sobre la percepción que lo que hacían era un psicólogo iba explicando las leyes y un arquitecto o un estudiante de arquitectura que funcionaba muy bien las iba interpretando. Pero solo manejamos una serie de leyes porque las leyes de la percepción son inmensas, ¿no? Entonces lo alucinante es que al no aplicarlas, o sea, por ejemplo, cuando tú vas con una persona, yo he trabajado mucho con una persona de investigaciones científicas y la llevaba a un museo y tal, y entonces cuando dices, ¿quieres destacar una obra?, ¿no? Y entonces dice, qué toscos sois para destacar una obra. Las leyes de la percepción te hablan de ritmo, te hablan de matices, te hablan de cosas. Dice, si tú quieres, puedes utilizar las leyes de la percepción de una forma más elegante. Y eso no lo conocemos en el tema de los museos. Insisto hasta la saciedad, insistí, porque yo ahora ya estoy metido en otra cosa que me interesa más, insistí que las leyes de la percepción las tenemos que si no, por mucho que montes bien un museo y un eso, nunca vas a conseguir, digamos, todas las herramientas disponibles que tiene. Entonces, no solo es difícil de aplicar al paisaje, es que no lo tenemos claro tampoco dentro del museo, ¿entiendes? O sea, es que mi situación es muy caótica, porque ya ves un poco, ¿no? Entonces, sí, eso es, no sé si te ha servido lo que te he contestado. Sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No, pues damos por concluida. ¿Sí? Pues, Vale, gracias. No se ve bien. Muchas gracias por la charla y por ese laboratorio de creatividad con tus alumnos, es extraordinario. La creatividad se entrena, la creatividad se inspira y los espacios urbanos con vuestras intervenciones mejoran. Quería preguntarte una pregunta que puede parecerte comprometida. ¿Qué te parece la seriación de las obras de Plensa en tantas ciudades del mundo? las de Plensa. Es que es un tío que me encanta, entonces no podría ser objetivo. La única que he podido analizar con un cierto detalle es la fuente esta que tiene en Chicago, ¿no? Pero las demás no he podido, pero es que es un tío que me gusta tanto que, bueno, yo también, aunque procuro ser muy reflexivo y muy racional, pues a veces, entonces no te puedo decir nada más que me gustan tanto sus obras que bueno, que a mí también, ¿no? Lo que ya, ocurre, no, lo que la ocurre pregunta es que la seriación, el es que no, repetirse. o sea, solo conozco la obra que hay en Madrid, en lo de Chicago, la obra que hay en Madrid lo de Chicago creo que funciona muy muy bien. Lo de la obra de Colón, bueno, necesitaría pensar si era el lugar idóneo para ponerla, ¿entiendes? Pero no te puedo decir más, no conozco bien el tema como para contestarte, ¿entiendes? Con cierta responsabilidad, ¿no? Lo siento. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Oye, que les estáis quitando tiempo a los siguientes, ¿eh? Yo no quiero ser responsable. No, Otra pues, y vamos. ya que nos dejáis tiempo para preguntar, ¿qué señalarías tú más importante y significativo de lo que no te ha dado tiempo que quisieras comunicarnos? Es que se oye fatal. O sea. Que no nos hemos enterado. ¿Qué os parece, qué significarías más importante de lo que te ha faltado por comunicarnos? Para 4 ideas, lo que tú veas. Ya que nos dejáis tiempo para preguntar, pues... Que lo que te has dejado en el tintero, sin explicar y demás, que cuál era lo más importante para que no, puedas bueno, transmitir. ¿qué más da? Te quiero decir, no os preocupéis. No nos da igual, hombre, es no, pero que no os interesante. preocupéis, te quiero decir que aquí en 40 minutos no se puede explicar años de trabajo. No, yo no me he dedicado solo a esto, pero de muchísimos equipos. Es que esto ha habido gente metida en todo el mundo. Quiero decir que es que muchos de estos trabajos pues, lo han hecho canadienses, australianos. Te quiero decir que es imposible. Entonces, ¿qué más da? O sea, te quiero decir, lo importante es que vosotros... Lo importante es la necesidad que hay de la investigación y la experimentación. Cuidado, y eso no lo estamos haciendo en el campo del arte. Es decir, que en el campo del arte nosotros flotamos, vamos muy bien, pero no conozco ninguna empresa en el mundo entero que el departamento más importante que tenga
no sea el de investigación. Es decir, yo tengo una hermana que es médico, ya trabaja en el laboratorio de Suecia, y entonces ella dice, es alucinante porque nosotros lo que estamos trabajando es para dentro de 50 años ser los mejores, ¿no? Para que tú entiendas. Entonces yo, incluso yo he presentado trabajos porque te llaman el ICON, tal, he presentado el laboratorio, he contado cosas, todo es fenomenal y tal, luego no hacen nada. Pero le digo, Eli, con vuestra responsabilidad sería crear departamentos de investigación y experimentación. Es decir, esto que hacemos nosotros mal y con limitado, porque nosotros no aceptamos ni subvenciones ni dinero, queremos libre, vamos, si lo hemos hecho mal es porque por nuestra responsabilidad absoluta, ¿no? Entonces digo, eso es lo que teníais que fomentar, centros de investigación interrelacionados entre todos los museos de él, y eso es una organización que tenía que hacer el ICOM, investigar todo esto, la percepción del espacio, todas estas cosas, ¿no? Y eso no se hace, y entonces, pues claro, ayer se reían mucho, pero yo digo una frase porque normalmente aquí hay poca gente joven. Yo siempre me dirijo a los jóvenes y les digo lo siguiente, ¿no? Esta frase que dije ayer y es verídico, ¿no? Esto lo digo siempre. Cuando yo tenía vuestra edad, oía, cuando iba a cosas de museos, una serie de ideas. Digo, 50 años después sigo oyendo las mismas ideas. Digo, si queréis que cuando tengáis mi edad no oigáis las mismas ideas, como no lo hagáis vosotros, no lo va a hacer nadie. Porque digan lo que digan, nuestra generación en este aspecto ha hecho muy poco, ¿no? A nivel internacional, no a nivel de... Entonces, no sé... General Motors, el departamento más importante que tiene es el de investigación, no es que esté defendiendo a General Motors, pero no puedo entender que en el arte, en la cultura, en todo esto, no tengamos esos laboratorios, que es lo que hace que vayamos avanzando, ¿no? Porque no sé si esto estará bien o mal, no lo sé, pero seguro que hay alguna idea aprovechable, es decir, que seguro de aquí pueden salir... De hecho, te podría contar alumnos, joder, tío, que es que me estoy pasando, ya no digo nada más. Vale.